Hola jóvenes, en este video les voy a explicar la ley de Gauss, la cual es muy útil para hallar el campo eléctrico en situaciones de simetría. Antes de enunciar la ley de Gauss, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de flujo eléctrico, el cual se denota con la letra griega phi. Entonces el flujo eléctrico es una cantidad escalar y que nos representa el número de líneas de campo eléctrico que pueden atravesar una superficie. La unidad es Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Pero matemáticamente el flujo eléctrico se calcula como el producto escalar de E punto A, donde A es la superficie y como es una cantidad de tipo vectorial, el vector lo colocamos siempre perpendicular a la superficie. Entonces, esto, como es un producto escalar, esto es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área, en este caso sería el área de la superficie, por el coseno del ángulo comprendido entre el área y el elemento de área, que es el que está perpendicular a la superficie. Aquí tengo tres casos para ilustrarlo. Primero lo que vamos a mirar es el asunto de las unidades. Fíjense que las unidades del campo eléctrico estarían en Newton por Coulombio y el área en metros cuadrados. Entonces, en el sistema internacional el flujo eléctrico se iría a medir Newton metro cuadrado sobre Coulombio. Recuerden también que Newton sobre Coulombio es lo mismo que voltio por metro. Entonces, pues yo podría tener eh, voltio por metro en campo eléctrico por el metro cuadrado del área. Entonces, el flujo eléctrico también se podría medir en voltios por metro, ¿cierto? Eh, Aquí en estos tres casos que se ilustran en estas figuras, vemos en qué momento hay flujo y en qué momento el flujo es máximo. Veamos nuestro primer caso. Fíjese que el campo eléctrico vendría en esta dirección. Aquí está formando un ángulo de 90 grados con el elemento de área. Recuerden que el elemento de área siempre es perpendicular a la superficie para anotar lo como vector, pero la magnitud pues del elemento de área sería el área de la superficie. Una cuestión es la dirección y otra cosa es la magnitud, ¿no? La magnitud es el área y la dirección es el elemento que es perpendicular a la superficie. Fíjese que el campo eléctrico con el elemento de área, con la dirección, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en el caso A, yo tendría que el flujo eléctrico es igual al campo por el área por el coseno de 90 grados. Como el coseno de 90 es 0, eso está indicando que en el caso A no hay flujo eléctrico. Y es lo que nosotros estamos diciendo en definición de flujo, ¿no? Número de líneas de campo eléctrico que atraviesan a la superficie. Fíjese que de esta manera, como está colocada la superficie, no hay líneas de campo eléctrico atravesando a la superficie, por lo tanto el flujo eléctrico es cero. En el caso B, sí tenemos algunas líneas, otras no atraviesan la superficie, pero algunas líneas de campo eléctrico sí están atravesando la superficie. Miren cómo queda el elemento de área perpendicular a la superficie. En este caso el flujo eléctrico sería es lo que mide el campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo, que en este caso el elemento de área con el campo eléctrico está haciendo un ángulo alfa. Y en el caso C, nosotros tendremos que este flujo eléctrico sería el campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo comprendido entre el campo eléctrico y el elemento de área, que en este caso es 0, el coseno de 0 es 1 y tendría campo eléctrico por área como flujo en el caso C. Fíjense que en este caso aquí tengo el máximo, ¿no? Tengo todas las líneas de campo eléctrico atravesando la superficie, entonces hay flujo. Aquí este es el caso máximo, aquí no hay líneas de campo eléctrico. Y esto está determinando, la expresión está determinando a mí el flujo eléctrico, que es el campo eléctrico producto punto el elemento de área, ¿cierto? Y las unidades en el sistema internacional la acabamos de ver acá. Ahora sí, definido la ley de Gauss, antes de enunciarla, lo primero que vamos a mirar es que va a tener sentido la ley de Gauss es cuando nosotros tengamos carga encerrada, carga neta encerrada dentro de la superficie. Porque veamos lo siguiente. Este es el enunciado de la ley de Gauss. Entonces Gauss lo que dice es lo siguiente. Dice
El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada por la superficie dividido la constante de permitividad del vacío epsilon sub 0, ¿cierto? Un valor constante de 8.854 por 10 a la menos 12. Ese es el valor de epsilon sub 0 con sus respectivas unidades en el sistema internacional, ¿cierto? Recuerden que este valor de la constante epsilon sub 0 venía de la constante eléctrica K, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? La constante eléctrica determinada por epsilon sub 0. Recuerden que este valor es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado colombio cuadrado. Un valor que proviene del epsilon sub 0, la constante de permitividad del vacío, 8.854 coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces es un valor constante, epsilon sub 0. Entonces lo que dice Gauss es que el flujo a través de una superficie cerrada, ese flujo eléctrico neto, esta palabra es clave en la ley de Gauss, es proporcional a la carga dividido este valor de epsilon sub 0. O sea, lo que está diciendo Gauss es que el flujo eléctrico es la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Esto es la ley de Gauss. Lo que pasa es que como flujo es campo, es producto punto E por A, entonces en el caso continuo, por eso es igual a la integral de E punto de A, ¿no? O E punto de S, ¿cierto? Vamos también sobre la superficie cerrada gaussiana, ¿no? Recordemos entonces que cuando hablemos de superficie tiene que ser una superficie cerrada y que me contenga carga, ¿no? En que esa carga neta pues sea diferente de cero para que haya flujo, porque si la carga neta nos va a dar cero, pues no habría flujo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley es válida para cualquier situación. Lo que pasa es que va a ser útil solamente en aquellos casos que tengamos simetrías, y en aquellos casos que tengamos simetrías es que podamos determinar qué ángulo hay entre el campo eléctrico y el área, y que en otras situaciones el campo eléctrico sea constante para poder sacarlo de la integral, ¿cierto? Y poder hacer la integral sobre el elemento de área. Entonces, vamos a ver unas aplicaciones de la ley de Gauss en unos problemas que vamos a pasar a hacer a continuación. ¿Sí? Una pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué si la carga no está contenida, ¿cierto? Veamos un momentico esto, es decir, que yo tenga aquí la carga, vamos aquí el lápiz, que yo aquí tenga la carga, muy bien, tengo aquí la carga, ¿cierto? Y esta es la superficie gaussiana. Miren que aquí la carga no está dentro de la superficie gaussiana. Entonces, aquí, miren, la línea, si la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico saldrían en todas las direcciones. Fíjese que si yo miro esta parte de la superficie gaussiana, las líneas de campo eléctrico que me entran por un lado salen por el otro, en lo neto no habría flujo, ¿cierto? Y ya si la carga está contenida dentro de la superficie gaussiana, miren, aquí tengo mi superficie gaussiana, si la carga es positiva, entonces tendría la línea de campo eléctrico saliendo, ¿cierto? Si es negativa, pues estarían entrando. Y miren que de acuerdo al concepto de flujo eléctrico, sí tendría yo flujo, ¿no? Porque yo tengo líneas de campo eléctrico atravesando la superficie. Entonces, como tengo líneas de campo eléctrico atravesando la superficie, tengo flujo. Eso fue lo que determinó Gauss, ¿cierto? Que flujo neto es proporcional a la carga encerrada dividido ese valor de epsilon sub 0, o sea, es proporcional a la carga que se encierre, y el valor exacto del flujo eléctrico va a ser la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Hago énfasis que este es el enunciado. Lo que sucede es que como flujo es la integral de punto de A, es decir, campo punto área, entonces vamos a aplicarla en esas situaciones que tengan simetría que nos permita hallar a nosotros el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, comencemos con nuestro primer ejemplo, calcular el campo eléctrico para una carga puntual a una distancia R. Entonces, si yo tengo una carga puntual y quiero hallar el campo eléctrico a una distancia R, ¿cierto? Voy a trazarla acá, miren, aquí tengo la distancia R, entonces trazo una superficie gaussiana, y en este caso me conviene que mi superficie gaussiana, que es imaginaria, sea una esfera, ¿cierto? ¿Por qué una esfera?
porque si es una esfera, yo puedo garantizar, como se ve aquí en la figura, que el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el área por cualquier parte que yo lo tome es igual a 0 grados. Entonces, E punto de A, ¿cierto? Iría a ser E por dA coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1 y quedaría simplemente el campo por el elemento de área. Entonces, si no fuera una esfera, sino que fuera otra superficie, tendríamos dificultades para aplicar la ley de Gauss, para poder calcular la ley de Gauss, porque necesitaría esos ángulos que forman el campo con el elemento de área, ¿cierto? Y me sería muy complicado matemáticamente hacer ese cálculo. En cambio, si yo me puedo imaginar, porque la superficie gaussiana es una superficie imaginaria que encierra la carga y es una esfera, pues por cualquier lado me va a quedar que el elemento de área es en igual dirección al campo eléctrico y puedo garantizar que el ángulo sea 0 grados. Entonces, este flujo eléctrico, que es igual a la integral de E punto de A, que ya vimos que sería simplemente E de A, entonces iría a quedar esta integral sobre la superficie, es una superficie cerrada gaussiana, entonces iría a quedar la integral de E de A, y esto es igual a ¿quién? A la carga dividido epsilon sub 0. Entonces, fíjese que para una distancia r el campo eléctrico es constante, lo podría sacar de la integral y me quedaría E por la integral de dA igual a la carga dividido epsilon sub 0. Muy bien, pero ¿cuál es la integral de dA? La integral del elemento de área, en este caso es el elemento de una esfera, entonces me quedaría el campo por el área de esa esfera de radio r igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Recuerden que esta siempre es la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana. ¿Y cuál es el área de una esfera? El área de esta esfera es, en este caso, depende del radio y es 4pi r2. Entonces me quedaría E por 4pi r cuadrado igual a q sobre epsilon sub 0. Y al despejar el campo, entonces el campo va a quedar igual a la carga dividido 4pi epsilon sub 0 r2. Y ya vimos que k es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, entonces me da k por q sobre r cuadrado, ¿cierto? Aquí estoy hablando de la magnitud, ya la dirección pues depende de donde yo me vaya a ubicar, colocaría el vector unitario, ¿no? Pero como magnitud, entonces el campo me está dando k por q sobre r cuadrado, y esto coincide con la definición de que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, y para una carga puntual es la expresión del campo nos daba la K, la constante 9 por 10 a la 9 en la aproximación, por la carga dividido R2. O sea que miren que coincide el cálculo de la ley de Gauss con nuestra situación de carga puntual. Entonces, para el caso de una carga puntual, como este primer ejemplo, entonces nos da exactamente lo mismo. Para carga puntual, el campo eléctrico es K por Q sobre R2 y lo hemos obtenido aquí también a partir de la ley de Gauss. Bueno, sigamos haciendo otro ejercicio donde apliquemos la ley de Gauss. Este segundo ejercicio ahora nos dice a nosotros lo siguiente: calcular el campo eléctrico en una esfera conductora con carga total Q para distancias R menor que R lo vamos a considerar ahorita R mayor o igual que R. Después nos dicen que realicemos la gráfica del campo eléctrico versus R y que cuál es el flujo eléctrico para una distancia R igual a 2 veces R. Estos problemas también se pueden hacer numéricos, es decir, que nos digan que la esfera conductora está cargada con 3 nanocoulombios con un radio de 10 centímetros y nos pidan para 5 el campo eléctrico para 5 centímetros y para 15 centímetros. Lo que pasa es que primero lo vamos a hacer de una manera literal, y ya si tendría un problema numérico, pues lo único que haría sería reemplazarlo por los valores en las expresiones que calcule para el campo eléctrico. Muy bien, entonces aquí hay una clave en el problema, y es que es una esfera conductora. Recuerden entonces que cuando yo tengo una esfera conductora, las cargas se van hacia la superficie, es decir, que la carga total Q va a quedar sobre la superficie en una esfera conductora. Entonces, al quedar las cargas
sobre la superficie, aquí estaría distribuido Q, ¿no? Entonces aquí tendría la carga Q. Pero a mí me preguntan que hallemos el campo eléctrico para una distancia, en el caso A, que esté adentro y en otra situación que esté afuera. Es decir, este R minúscula va a estar o antes del radio o después del radio. Esos son mis dos casos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el caso A. Para una distancia menor que el radio de la esfera conductora. En este caso, si yo aplico Gauss, yo digo la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Fíjense que en este caso, cuando yo trace mi superficie gaussiana, voy a hacerlo aquí con un color diferente, mi superficie gaussiana la puedo tomar acá, ¿cierto? En este caso, pues, también voy a tomar una esfera, ¿cierto? Esta es mi superficie gaussiana, aquí está. Fíjense que mi superficie gaussiana no encierra ninguna carga, ¿cierto? Ella no está encerrando carga. Por lo tanto, como no está encerrando carga, entonces la carga encerrada por esta superficie gaussiana antes del radio es 0, este valor sería 0 sobre epsilon sub 0, lo cual nos daría 0, y yo tendría, ¿cierto? Miren que yo tengo una superficie gaussiana donde el elemento de área es diferente de 0. Si el elemento de área es diferente de 0, ¿cierto? Yo podría entonces en este caso mirar que no necesariamente el ángulo va a ser 0, ¿cierto? Porque yo podría garantizar que el ángulo fuera 90 grados para que el coseno de 90 me diera 0. Entonces esto me lleva a la conclusión de que yo aquí tengo área y yo podría analizar que el elemento, que el ángulo no es 90, ¿cierto? Si yo analizo es una carga de estas, las líneas de campo eléctrico saldrían y estarían atravesando el elemento de área que no necesariamente es 0 y que tampoco es un ángulo de 90. Entonces aquí me lleva a la conclusión de que lo que tiene que ser 0 es el campo eléctrico, y entonces el campo eléctrico dentro de este conductor va a ser igual a 0. Este es el resultado, porque yo lo concluiría de acá, ¿no? Quedaría E por la integral de dA, y la es el área de esta esfera que está dentro de la esfera conductora, y me determinaría que esa área no es 0, por lo tanto el campo eléctrico es 0 para una distancia menor que R, R minúscula menor que R. Ahora, ¿qué pasa para R mayor o igual que R? Consideremos el caso R mayor o igual que R. Es decir, cuando ya esté por fuera. En este caso, entonces, cuando ya esté por fuera, mi superficie gaussiana en esta situación estaría acá, ¿no? La voy a bosquejar aquí en esta parte. Que me encierra ya, obviamente me encerraría toda la esfera, no la voy a trazar, pero asumimos entonces que va a encerrar toda la esfera. Esta sería mi superficie gaussiana para el caso B. Bueno, entonces teniendo la superficie gaussiana para el caso B, yo tendría la integral de E punto de A igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Ahora esta carga es Q porque es la carga encerrada, ya la superficie gaussiana está encerrando toda la carga dividido epsilon sub 0. Fíjense que en este caso, entonces aquí tendría el campo eléctrico en esta dirección, el elemento de área en esta dirección, aquí tendría E de A, el ángulo es 0 grados, entonces tengo la misma situación de una carga puntual. Yo tendría E por la integral de dA igual a la carga encerrada, que es Q dividido epsilon sub 0, ¿cierto? El ángulo aquí es de 0 grados, ¿no? Entonces por eso queda E por dA, el campo eléctrico a esa distancia es constante, lo saco, la integral de dA me da A, entonces quedaría E por el A de esta esfera igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0, y esta área de la esfera es la de esta gaussiana, que es de radio R, entonces esto es E por 4pi r cuadrado igual a q sobre epsilon sub 0, y en este caso entonces el campo eléctrico me está dando, lo subo acá, en este caso entonces el campo eléctrico me está dando lo siguiente: si yo lo despejo me queda que E es igual a q sobre 4pi epsilon sub 0 r2, me vuelve a dar 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es k, entonces me queda k por q sobre r cuadrado, ¿cierto? Es como si la carga estuviera concentrada, nos da el mismo resultado como si lo viéramos por fuera como una carga puntual y toda la carga concentrada.
¿cierto? Toda la carga Q, y va a depender de esta distancia R. Y entonces ahí hemos contestado nuestra segunda pregunta. R menor que R, R mayor o igual que R. Ahora nos preguntan nosotros, bueno, realicemos un gráfico de campo eléctrico versus R. Eso lo hacemos con estos dos resultados que tenemos nosotros ahora acá. Entonces, vamos a hacer el gráfico, el ejercicio C lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer el gráfico ahora de E contra R, ¿cierto? Por aquí estará un radio igual a 0, por aquí estará el radio R igual a R, y en este caso entonces vamos a graficarlo con este color. Para adentro de la esfera conductora, miren, para adentro de la esfera conductora el campo eléctrico es 0, ¿no? Para adentro de la esfera conductora el campo eléctrico es 0. Yo lo deslizo para acá para que lo veamos bien. El campo eléctrico es 0, entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Tendríamos, para que dentro de él va a dar 0, entonces tendríamos lo siguiente. Si yo lo voy a graficar sería esto, ¿cierto? Nos daría aquí una recta aquí, donde el campo vale 0. Para ya distancias mayores o iguales a R, fíjese que a medida que yo aumente en la distancia, él va a decrecer y decrecería en forma de la rama de una parábola. Entonces, él subiría hasta qué punto. Vamos a mirar hasta qué punto. Cuando R minúscula sea igual a R, pues el campo va a dar K por Q sobre R cuadrado. Hasta este valor subiría. Este valor aquí es K por Q sobre R2. Y a partir de esas distancias, R empieza a ser más grande que el radio de la esfera, entonces esto empieza a disminuir y empezaría a disminuir en forma proporcional 1 sobre R2, y esta sería una curva de esta forma, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos el gráfico de E contra R. Bueno, muy bien, ahora nos dicen a nosotros que calculemos el flujo para una distancia. Hagámoslo aquí en esta parte, también en un momento. Vamos a calcular la parte de, desplacémoslo para acá, donde nos dicen ahora que hagamos en la parte de, hallemos el flujo. Entonces vamos a hallar la parte de, nos dicen hallemos el flujo. Aquí cambio de color. Vamos a hallar el flujo. Nos piden, bueno, hallemos el flujo eléctrico a una distancia R igual a 2R. Bueno, como tenemos nuestra expresión, entonces el campo va a ser igual a ¿quién? A K por Q sobre R2. Como R es igual a 2R, yo tendría K por Q sobre 2R elevado al cuadrado. Esto nos va a nosotros K por Q 4R2. Muy bien. Entonces, ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál sería el área? ¿Cierto? Porque recuerden que entonces yo quiero hallar el flujo, entonces el flujo eléctrico es el campo por el área. Pues yo ya tengo el campo, vale K por Q sobre 4R2. Pero entonces el área a quién va a ser igual, ¿cierto? En este caso, cuando yo coja aquí un momentico, yo acá, cuando yo cojo, también yo lo ilustro aquí para poderlo mostrar bien, cuando yo cojo la esfera y estoy a una distancia de 2 veces el radio, al querer hallar el flujo que yo esté encerrando con una superficie, ¿cierto? Yo debo garantizar que este campo es constante, entonces debo de hallar esa área. Tiene que ser una área simétrica y me conviene entonces aquí colocar una esfera, ¿cierto? Entonces yo tendría lo siguiente, tendría el campo, entonces saco acá el lápiz, yo tendría el campo, en este caso el campo vale K por Q sobre 4R cuadrado, y el área, en este caso entonces sería 4pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? El radio al cuadrado sería 2R elevado al cuadrado. Este 2R elevado al cuadrado con este 4R2 se iba a cancelar
y en este caso el flujo eléctrico me iría a dar a mí lo siguiente, me iría a quedar K por Q por 4pi, ¿cierto? Pero ¿quién es K? K es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 4pi. Aquí tenemos la carga Q. Fíjense que 4pi con 4pi se cancela y me quedaría Q sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado la ley de Gauss para esa distancia. Gauss ya nos había dicho que el flujo eléctrico de una superficie gaussiana que encierre una carga, ese flujo es Q sobre epsilon sub 0. Miren que coincide, ¿cierto? Y si lo hiciéramos para otra distancia también nos va a lo mismo, entonces daríamos la validez, una comprobación de la ley de Gauss de esta manera. Aquí hay un simulador del GeoGebra, permítanme disminuyo un poquito esto acá para verlo acá. Este simulador, el autor es Julia Elvira y es para una esfera conductora, ¿cierto? Que es nuestro caso. Entonces uno aquí puede elegir el punto, ¿cierto? Puedo elegir el punto y puedo decir que me muestre la superficie gaussiana. Mire, estoy adentro de la esfera conductora y puede aquí usted decir que aplique la ley de Gauss y que se calcule el campo eléctrico. Como no hay carga interior, no hay carga encerrada, entonces por eso es 0. Miren que aquí despejan el campo, ¿cierto? Y lo miran para la distancia, como Q vale 0, entonces el campo eléctrico es 0, ¿cierto? Y también lo podemos hacer para punto que esté afuera, ¿cierto? Para un punto que esté afuera, también lo podemos hacer. Mire que coincide con la expresión que obtuvimos, K por Q sobre R2, y incluso el acá, pues, muestra el valor de la constante y aquí está mostrando un determinado radio, pues que nosotros aquí no lo muestra, pero que podemos calcular entonces el campo eléctrico. Entonces miren que él nos lo muestra para adentro, donde en un conductor el campo eléctrico es 0, y para afuera, este simulador de Julia Elvira del GeoGebra, ¿no? Aquí aparece pues, la dirección en la parte superior de este simulador de teorema de Gauss. Bueno, muy bien, ahora continuemos. Vamos a hacer un tercer ejercicio, de ley de Gauss que nos dice a nosotros ahora determinar el campo eléctrico en un hilo recto a una distancia r, ese hilo recto infinito, ¿cierto? A una distancia r con densidad uniforme lineal lambda. O sea, es un hilo cargado en el cual la densidad es uniforme y es lambda. Es decir, que aquí tenemos las cargas, ¿cierto? Y para poder hacer el ejercicio, como es un hilo infinito, es decir, es muy largo, vamos a considerar entonces ahora encerrar una fracción de este hilo cargado, lo voy a encerrar con una superficie gaussiana que tenga simetría, y esa superficie gaussiana, que es una superficie cerrada, me conviene aquí tomar en la superficie gaussiana, voy a imaginarme aquí un cilindro de longitud L y de radio R. ¿Por qué de radio R? Porque yo quiero hallar el campo eléctrico en este punto P, ¿no? Y ese punto P está a una distancia, me lo están pidiendo a una distancia R, ¿no? Entonces quiero hallar el campo eléctrico acá que crea todo este hilo cargado de densidad lambda. Este ejercicio también se puede hacer por elementos de carga, ¿no? Por mirar que un dq crea un dE y llegar a ese resultado, ¿cierto? Pararme en un punto, mirar la dirección de ese dq, cómo crea el dE, y de ahí hacer a partir de dE igual a K por dq sobre R2, hacer el proceso integral y llegar al resultado. Pero aquí me interesa es aplicar Gauss. Entonces esto es un cilindro que tiene dos tapas, una acá, otra acá, y el área lateral, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Gauss? Entonces Gauss lo que dice, mire, usted debe hallar el flujo es la carga encerrada de epsilon sub 0. Aquí se encierra una fracción de carga en esta
longitud L, ¿cierto? Entonces sí estoy encerrando carga. Entonces sí va a haber flujo. Lo que sucede es que entonces las líneas de campo eléctrico van a salir en esta dirección. Miren, saldrían así como las estoy dibujando en todas las direcciones, porque pues aquí estamos viendo como en 2 dimensiones, pero esto sería un cilindro en 3 dimensiones, está saliendo en todas las. Esto es el campo eléctrico, ¿cierto? Los elementos de área acá, miren que vendrían también en esta dirección. O sea que para la lateral, el campo eléctrico vendría así y el elemento de área también vendría así. Para las tapas, en este punto yo tendría el campo eléctrico en esta dirección y para esta cara el elemento de área de A1, recuerden que es perpendicular a la superficie, vendría en esta dirección. Para la tapa número 2, el campo eléctrico vendría así y el elemento de área vendría en esta dirección. Entonces, yo necesito el flujo neto total. Entonces, yo debo de mirar las 3 caras, ¿cierto? Entonces, al mirar esas 3 caras, un momentico, lo subimos acá para poder trabajar más cómodamente. Entonces, este flujo va a ser igual al flujo que yo tengo que analizar por las 3 caras. Entonces, va a ser, a este flujo lo va a llamar 1, el de la lateral 2 y el de la otra tapa 3. Entonces, el flujo total va a ser el flujo eléctrico en la cara 1, yo voy a llamarlo E1 más el flujo eléctrico en la cara 2 más el flujo eléctrico por esta tapa, la que llame 2, pero que realmente sería mi tercera área, ¿cierto? Fíjese que en estas dos de aquí yo tendría la integral de por de A1 punto más la integral de por de A2 punto, esta es la lateral por de A2 más la integral de E punto por de A3. Esta de A3 sería esta parte de acá. Vamos a hacerlo bien aquí. Entonces esta es la 1, la lateral la 2 y esta tapa la 3. Muy bien. Entonces ahora yo veo aquí, por esta parte de esta tapa, yo tengo el campo en esta dirección y de A1 viene en esta dirección. Fíjese que en este caso yo tendría E por de A1 coseno de 90, ¿no? Esto me va a dar a mí 0, ¿no? Este me iría a dar 0. Quiere decir que por acá no hay flujo. Lo mismo pasa con esta otra tapa. Yo tengo, voy a dibujarlo acá en la parte superior. Aquí tengo E. Por aquí tendría DA3, ¿cierto? Viene un ángulo de 90, quedaría coseno de 90. Por acá tampoco hay flujo. Y para el campo por DA2, entonces yo tendría el campo en esta dirección, el de A2 en esta dirección. Fíjese que aquí puedo garantizar un ángulo de 0 grados. Entonces, en este caso me iría a quedar que el flujo, estos dos dieron 0, que el flujo eléctrico es igual a la integral de E por DA2. Yo amplío acá. E por DA2 por coseno de 0 grados, ¿cierto? Miren que el ángulo que está formando aquí lateralmente es un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 sería 1, y entonces me queda la integral de E por DA2. A esta distancia R campo es constante, entonces iría a quedar E por la integral de DA2. Que este DA2, ¿quién es? Es el área lateral de un cilindro circular recto, ¿no? Ese es DA2, ¿cierto? Es decir, yo tendría lo siguiente, yo tendría entonces que el flujo eléctrico, sacamos aquí el lápiz, que el flujo eléctrico es igual al campo por la integral de DA2, que sería el área lateral, que sería el área lateral. La integral de DA es A, sería el área lateral. Y esto es el área lateral de un cilindro circular recto, que si yo lo abro de esta manera para poder verlo, aquí tengo L. Y este otro lado de este cilindro circular es 2pi r, ¿no? Sería 2pi r, ¿cierto? Entonces el área va a ser campo 2pi R por L. ¿Y esto a quién es igual el flujo? A la carga encerrada dividido epsilon sub 0.
Por lo tanto, el campo va a ser igual a Q, envío 2πrl a dividir, entonces me quedaría 2πrl dividiendo, ¿cierto? Por epsilon sub 0, ¿cierto que sí? Y esto me queda Q sobre L, sería carga sobre longitud, esto es lambda, entonces me quedaría lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R. Y este es el campo eléctrico para una distancia R de ese alambre infinito. A ese resultado también se puede llegar vuelvo a decirlo, por elementos de distribución continua. Entonces, ya la dirección pues dependerá en qué sector me esté parando yo para poder calcularlo, ¿cierto? Porque aquí estoy hallando la magnitud del campo eléctrico y miren que el campo eléctrico decrecería a medida que me aleje del alambre, ¿no? A medida que me aleje el alambre, el campo disminuiría porque quedaría dependiendo de R. Muy bien, como cuarto ejercicio de ley de Gauss, hagamos este de una placa infinita, ejercicio que también se puede hacer por elementos de distribución continua, por DQs e integrarlos. Entonces, este que es nuestro cuarto ejercicio, entonces nos dice que calcular el campo eléctrico generado por una placa infinita que tiene una carga positiva distribuida uniformemente en toda su superficie. Es decir, que el Q se distribuye y nos dicen que calculemos por aquí en este punto P, hallemos nosotros el campo eléctrico. Fíjese que las líneas de campo eléctrico saldrían en esta dirección porque la carga es positiva, ¿cierto? Tanto acá como para esta parte también, ¿cierto? Y quiero hallar el campo eléctrico aquí en este punto. Entonces, si yo quiero hallar el campo eléctrico en este punto, voy a escoger una superficie gaussiana que me encierre esta carga, entonces la voy a coger acá y que me encierre toda la carga, ¿cierto? Entonces escogería una superficie gaussiana que me encierre, ¿cierto? La carga, y entonces esta es la superficie gaussiana y me está encerrando carga. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss entonces me dice a mí que la integral, que el flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A y que esto es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0, ¿cierto? Fíjense que en este caso, si yo voy a mirar, al coger el campo eléctrico, fíjense que por estas caras de acá, los elementos de área van a quedar perpendiculares a la superficie, entonces por estos lados no va a haber flujo y los flujos solamente estarían por este sector de acá, donde yo tengo E y tengo el elemento de área de A, ¿cierto que sí? Pero como la superficie tiene que ser cerrada, entonces miren, por estas caras no van a haber flujo, pero por la de acá y por la de allá sí va a haber flujo. Entonces realmente yo tendría que en estas caras se me está anulando el flujo y solamente me va a quedar flujo en esta cara 1 y en la otra cara 2 que yo tengo allá. Y entonces yo tendría lo siguiente, yo tendría aquí que el campo es constante a una determinada distancia, que daría E por la integral de dA igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Pero esta área, recuerden que tendría una cara acá, otra cara acá, entonces sería dos veces. Entonces yo tendría el campo por dos veces el área igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces yo subo acá, entonces tendría dos veces el área igual a la carga encerrada igual a Q sobre epsilon sub 0. Muy bien, entonces si yo despejo el campo, iría a quedar que esto es igual a Q sobre dos veces epsilon sub 0 por A. Pero la carga sobre el área sigma, entonces me quedaría sigma sobre dos veces epsilon sub 0. Lo que me está indicando que el campo eléctrico entonces es sigma sobre 2 epsilon sub 0, me está diciendo que es constante, ¿cierto? Si sigma es constante, epsilon sub 0 constante, me está diciendo que el campo eléctrico es constante. Eso en la teoría funciona muy bien, ya desde el punto de vista práctico a grandes distancias, si se encuentra pues que el campo eléctrico disminuye. Muy bien, jóvenes, entonces en este video pues he explicado flujo eléctrico, ley de Gauss, y he realizado unos ejercicios donde hemos aplicado la ley de Gauss.
Espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.